ver, una pregunta antes de empezar. ¿Cuántos de ustedes han leído la Disputación Primera? ¿Nadie? Vale. Bueno, pues nada, bienvenidos a esta clase, la tercera del curso Glosas a Suárez, sobre la Disputación Primera de las Disputaciones Metafísicas. Como ya comentamos en las clases previas, el método de esta asignatura va a consistir en un comentario detallado de las disputaciones, viendo cómo algunos de los conceptos que allí acuña Suárez o algunos de los argumentos que allí trata pues son esenciales en la historia de la filosofía, tanto para atrás como para adelante, tanto para pensar y comprender la Edad Media como luego posteriormente la modernidad. La Disputación Primera de Suárez tiene como objeto la metafísica. Comienza preguntándose en la sección primera ¿cuál es el objeto de la metafísica? Para abordar este tema, Suárez ofrece 6 definiciones posibles del objeto de la metafísica. Las ofrece de una manera un poco rapsódica, pero se puede ver también la conexión sistemática entre cada una de las definiciones. Digo esto de rapsódico, y supongo que a cualquier estudiante de filosofía le vendrá la acusación que lanza Kant contra Aristóteles. Kant dice de Aristóteles que su lista de las categorías es rapsódica porque no hay una conexión sistemática entre ellas. Entonces, frente a las 10 categorías, o 9, dependiendo del texto que leamos, de Aristóteles, Kant ofrece 4 tipos de categorías: cantidad, cualidad, modo, relación. Pues bien, aquí podemos plantearle la misma objeción a Suárez, a saber que la lista es rapsódica, y él mismo reconoce que algunas de las definiciones se pueden reducir a otras. No, digamos que de estas 6, en realidad, estas 6 definiciones se pueden reducir a 4, y de hecho Suárez las discute como si fueran 4 en lugar de 6. Las dos primeras las aborda coordinadamente. La primera definición es que el objeto de la metafísica es el ente en su mayor abstracción, incluyendo el ente por accidente y el ente de razón, lo que llamaríamos a día de hoy los entes puramente mentales. La segunda definición es que el objeto de la metafísica es el ente en toda su amplitud, es decir, incluyendo los entes por accidente, pero no los entes de razón. La objeción que plantea Suárez a estas dos definiciones de metafísica es que no se puede construir sobre esos tipos de entes una ciencia porque carecen de unidad. Los entes por accidente y los entes de razón, los entes puramente mentales, carecen de la unidad como para ser objeto científico. Ahora bien, es importante discriminar los entes por accidente de los accidentes reales. Los accidentes reales son los accidentes que inhieren una sustancia, ¿vale? Entre ellos están las categorías. Las categorías, como vamos a ver, son un tema central de la metafísica y son abordados, de hecho, por Suárez en las últimas disputaciones del libro. En cuanto a los entes de razón no entran, digamos, como objeto adecuado y apropiado de la metafísica, pero sí, dice Suárez, como objeto oblicuo o sometido a una suerte de raciocinios por analogía. De hecho, Suárez va a dedicar, lo vamos a ver al final del curso, una disputación, la última, la 54, a los entes de razón, justamente, ¿no? Viendo cómo no entran dentro de la metafísica por sí mismos, sino por la relación de proporción que pueden guardar con los entes reales. Ya hemos dicho que los entes reales son aquellos conceptos objetivos que tienen aptitud para existir. Eso lo comentamos el día pasado, cuando establecimos la diferenciación entre Santo Tomás y Suárez, y vimos cómo Suárez contribuía a la metafísica moderna, principalmente posiciones de tipo esencialista, donde el ente se define por la esencia. Esencia como, insisto, no contradictoriedad de los predicados, es decir, aptitud para existir, una existencia potencial aunque no actual. Bien, hablamos del unicornio. El unicornio no tiene ningún predicado contradictorio que le impida existir. Sin embargo, es un ente meramente de ficción, frente al decaedro regular, que es un ente contradictorio. No existen los decaedros regulares y no pueden existir, por mucho que ustedes sean unos escultores muy habilidosos, no van a poder construir un decaedro regular. ¿Bien? O un triángulo cuyos ángulos sumen más de 180 grados en una superficie euclidiana. ¿Bien? Entonces, esta es la crítica que ofrece principalmente Suárez a estas dos definiciones iniciales de la metafísica. Como digo, va a ser un comentario muy detallado del texto, entonces voy a ir leyendo, además teniendo en cuenta que ninguno de ustedes ha leído el texto, pues está bien leer algún fragmento para que se enteren un poco de lo que va. Dice lo siguiente Suárez acerca de, comentando, refutando estas dos posiciones. Hace una exposición interesante, lo voy a leer y lo voy a comentar porque creo que es muy interesante, sobre todo para el papel que desempeña Suárez, como digo, de bisagra entre la Edad Media y la modernidad. Dice lo siguiente. Dice:
No es necesario que todo cuanto de alguna manera se considera en una ciencia quede contenido directamente bajo el objeto adecuado de la misma, ya que muchas cosas se consideran solo de paso y por una cierta analogía o reducción, bien sea para que el objeto propio quede más claro con su conocimiento, bien porque, conocido el objeto, se logra por analogía con el mismo el conocimiento de otras que sin aquel quedarían tal vez inasequibles. Del mismo modo, las propiedades que se demuestran acerca del sujeto no es menester que queden contenidas directamente en el objeto mismo, al menos según todo cuanto encierran. Aquí, este es el primer comentario que nos despegamos un poco del texto, que yo creo que es esencial, a saber cómo de la Edad Media a la modernidad se produce una transformación completa y total de los conceptos de objeto y sujeto. Durante toda la época clásica y media, por sujeto se entiende la sustancia, el hipokeimenon, aquello que sujeta a los predicados y que está debajo, que subsiste. El sujeto es el sujeto de predicados, es decir, el sujeto es la cosa. ¿Bien? Frente al objeto, que el objeto es el concepto. Cuando los medievales hablan de objeto se refieren principalmente a aquello que nos objeta. Recordemos que en griego objeto se dice problema. Bueno, problemata, ta problemata, los objetos, ¿no? Los objetos son aquellos, por así decir, problemas que nos objetan, que nos encontramos en el camino, pero que los medievales se van a entender principalmente como objetos intencionales, es decir, como objetos que están en la mente, como abstracciones construidas a partir de las impresiones sensibles. Bien, como ven, la concepción moderna es la inversa. Para los medievales y los antiguos, el sujeto es la cosa y el objeto es la mente, frente a la visión moderna, a partir de Descartes en adelante, en la que el sujeto va a ser la conciencia y el objeto va a ser la cosa misma, la res extensa, ¿vale? La res cogitans y la res extensa. A partir de Descartes en adelante, la conciencia se convierte en el sujeto y uno podría decir casi la única sustancia a la que se sujetan el resto de los objetos, como si fueran casi accidentes de la percepción. Toda la época moderna va a estar en la tensión permanente entre el idealismo, digamos, de pensar que el sujeto es la única sustancia a la que se sujetan el resto de los objetos, y el materialismo o el corporeísmo, que va a sostener lo inverso, ¿bien? Que la conciencia es un objeto del sujeto de predicados, que son los entes corpóreos o materiales. ¿Bien? Lo interesante es que Suárez está justo entre medias, y como vamos a ver a lo largo sobre todo esta primera disputación, utiliza el concepto de sujeto y de objeto de una manera muy rara. Ya lo han visto aquí en este pasaje. Dice lo siguiente: las propiedades que se demuestran acerca del sujeto no es menester que queden contenidas directamente en el objeto mismo, al menos según todo lo que encierran. ¿Bien? Se nota mucho que es un autor de transición, porque los conceptos de sujeto y objeto se utilizan a lo largo del texto de una manera muy ambigua. Vamos a ir viendo todos los fragmentos donde aparece esta ambigüedad, pero por abreviar, para Suárez, el objeto es el tema, es aquello que es analizado por la ciencia en concreto. Bien, el objeto es aquello que es apropiado y adecuado para la ciencia. Frente al sujeto, que el sujeto sería lo que se dice acerca de ese objeto. Bien, entonces, pongamos por caso que el objeto de la metafísica fuera sustancia. Pues en tal caso, el sujeto de la metafísica, aquello que se dice del objeto, son los accidentes. ¿Bien? ¿Se entiende por dónde va la cosa? Claro, aquí evidentemente sobre esto se han escrito un montón de cosas. El que mejor ha escrito sobre estos temas fue Heidegger, que analizó con mucho detalle esta inversión que acabamos de subrayar, que se produce a partir de Descartes y que sienta las bases de la metafísica moderna. Pero también, por ejemplo, Foucault, otro autor que siempre menciono con una risa en los labios, porque tengo entendido que es un autor de cabecera en esta universidad. Foucault, como buen francés, pues jugó con la ambigüedad del término sujet. Sujet en francés significa sujeto, pero también súbdito, ¿no? Entonces, el sujeto es un sujeto de derechos, pero también está sujeto a obligaciones, ¿no? Pues digamos que esta doble noción de sujeto está más o menos ambiguamente expresada por Suárez. ¿Bien? El sujeto está subordinado, es un súbdito del objeto, podríamos decir, ¿vale? Metafóricamente. Es importante que os quedéis con esta copla porque va a aparecer varias veces a lo largo de esta clase. Bien, estas son las dos primeras posiciones. La tercera posición es que el objeto de la metafísica es Dios. Esta reducción de la metafísica a la teología, o a la teología racional, se apoya evidentemente en Aristóteles. Aristóteles va a subrayar que el ser y lo uno son conceptos convertibles entre sí, y que el ser que tiene la máxima unidad es justamente Dios, que no se conoce más que a sí mismo, y que es ser en un sentido pleno y máximo. En el libro primero de la metafísica se habla de la metafísica como una ciencia de los primeros principios y de las primeras causas, y si Dios es el motor inmóvil y por tanto el primer principio de todo movimiento, entonces Dios va a ser el objeto eminente y adecuado, proporcionado de la metafísica. Esto también se va a exponer sobre todo en el libro 12
Como estamos viendo, Suárez nos va a dar una visión privilegiada para la tradición aristotélica. Si ustedes quieren leer no todas las metafísicas, que puede ser un poco tostón, sino algunos capítulos en concreto o libros en concreto, yo les recomendaría el libro primero, donde están las posiciones de los presocráticos, el libro cuarto, donde se define la metafísica, el quinto, donde se definen los conceptos más o menos próximos a la metafísica. Ahora voy a definir esto de la metafísica porque es una risa. El libro sexto, donde se trata de la teología, y el 12, donde se habla también de Dios. ¿Bien? Entonces, digo que lo de la metafísica es una risa, porque como he sabido, los libros que ahora mismo están agrupados bajo el término metafísica se deben simplemente a una taxonomía bibliográfica. No recuerdo ahora bien si era Andrónico de Rodas o alguno de estos discípulos de Aristóteles, viendo que había una serie de pliegos que no se incluían en ninguno de los grandes tratados de este autor, pues decidió colocarlos en la biblioteca, en la balda más allá de la física, metafísica. Entonces, la metafísica en principio no tiene un compromiso con entidades transmundanas, simplemente es una antología de textos que tratan sobre temas diversos. Podemos decir que la metafísica, por definición, es una miscelánea, en la que se hablan de cosas muy diversas. Pues eso, van ustedes pasando de un libro a otro y en cada libro se aborda una cosa de manera distinta. Por ese motivo digo que no hay ningún problema en leerse salteadamente Aristóteles, este Aristóteles en concreto, especialmente el de la metafísica, porque es que el propio libro es una antología de textos de muy diverso calado sobre diversos asuntos. ¿Bien? Y digamos que podríamos decir que toda la Edad Media posterior, sobre todo la escolástica, va a ser un intento de sistematizar ese montón de libros, cada uno de los cuales sostiene posiciones más o menos diferentes. No es, yo creo, sinceramente, hasta Suárez que se le da una contextura apropiada a todas estas doctrinas. Bien, los que argumentan que Dios es el objeto de la metafísica suelen decir que Dios no puede entrar como objeto de la metafísica si no es un objeto al mismo tiempo adecuado y principal. Dice lo siguiente Suárez, exponiendo la posición que va a refutar. Aquella ciencia que tiene a Dios por objeto adecuado tiende a él inmediatamente y esencial y primariamente según su propia razón. Y en cambio, la ciencia que solo considera a Dios como su objeto principal puede versar a lo sumo, esencial y primariamente sobre alguna razón entitativa común a Dios y a las criaturas. Pues bien, lo que vienen a argumentar aquellos que dicen que la ontología se ocupa únicamente de Dios es que como Dios es absolutamente distinto y supera por perfección y una serie también de atributos a los entes creados, tan solo se le puede analizar a él. Es decir, que o una de dos, o se analizan los entes creados o se analiza a Dios, pero Dios no comparte nada con los entes creados, de tal forma que tan solo puede haber una de dos, o se analizan los entes creados o se le analiza a Dios. Evidentemente, si la metafísica va a ser la ciencia de los primeros principios, de las primeras causas, de lo más eminente, pues no puede quedarse en los entes creados, tiene que llevarse evidentemente a Dios. Este es evidentemente el origen de lo que Martin Heidegger justamente va a llamar la ontoteología moderna, pero también antigua. Es justamente a partir de Aristóteles en adelante que se va a identificar el ser con el ente supremo, Dios, y por lo tanto la ontología, la ciencia del ser o de los entes, se va a convertir en una teología, en una ciencia de Dios. ¿Bien? Y esto es una cosa que va a aparecer constantemente, o sea que la conexión realmente entre teología y ontología no es un invento o una adherencia de la religión cristiana, pongamos por caso, sino que se retrotrae a las propias definiciones que ofrecen, sobre todo Aristóteles, de lo que es el ser, identificando el ser con lo uno. Entonces, cuando se identifica el ser con lo uno y se le atribuye que esa unidad tan solo se cumple en la plena autoconciencia, ya se están sentando las bases de todo lo que va a venir en adelante, ¿vale? Claro, frente a este tipo de posiciones, bien, que sostienen que la ontología no puede tener a Dios como objeto principal sin tenerlo como objeto adecuado, lo que va a decir Suárez es que la ontología o la metafísica, tal y como él la llama, puede tener a Dios como objeto principal, pero sin que ese sea su objeto adecuado. Es decir, analiza a Dios no por sí mismo, sino en tanto en cuanto comparte una serie de atributos o de predicados con el resto de entes. O de cosas, a saber que es un ente, como hemos dicho, posible, apto para existir, y además, en el caso de Dios, no es solamente apto, sino con una necesidad de existir. Para Suárez, la metafísica, a diferencia de la teología, accede a Dios a través de la luz natural y no lo comprende en sí mismo, sino desde la perspectiva de aquello que comparte con los entes. Dado su concepto de ser, para Suárez, al igual que para Escoto, como ya hablamos en la clase pasada, el ser no es el acto del acto, no es la última actualización o formalidad de una cosa, sino que es aquello que tienen en común, un predicado súper simple y abstracto que tienen todas las cosas. Pues bien, justamente la ontología se ocupa de Dios, no en tanto que Dios, sino en tanto que ente.
Bien, un ente, entre otros, que va a tener también una serie de características, modos, etcétera. Pues va a ser un ente infinito, va a ser un ente necesario, pero eso no le priva de ser un ente al igual que los entes finitos, contingentes, etcétera. Bien, eso es lo que va, por lo tanto, a estudiar la metafísica, lo común a Dios y a las criaturas, y a todo ente que se preste. Vale, la cuarta posición se podría decir que es un segregado de esta, a saber, la tesis de que la metafísica se ocupa nada más que las sustancias inmateriales, de Dios, las inteligencias incorpóreas, especialmente las almas humanas y los ángeles. Bien, claro, esta tesis viene justificada por la división tradicional de las ciencias según diversos grados de abstracción. La doctrina tradicional de Aristóteles es que hay tantas ciencias como sustancias. Y esta es la diferencia, esto también es una diferencia importantísima entre el medievo y la Edad Moderna. Para el medievo hay tantas ciencias como sustancias, estamos diciendo, ¿no? Entonces hay ciencia de lo incorpóreo, de lo corpóreo, etc. Frente a la posición de Descartes, que es la del árbol de la ciencia. Todos los conocimientos humanos se asientan sobre un mismo tronco y sobre unas mismas raíces, y en última instancia hay una única ciencia, que en un momento dado es metafísica, luego se convierte en física y evoluciona hacia la moral, política y demás. De ahí la metodología de Descartes de no abordar la ética sin haber sentado previamente los postulados de tipo metafísico y físico. Como es sabido, Descartes en la Regulae y en el discurso del método dice que hasta que llegue a analizar la ética, pues va a asumir una moral provisional, pero que primero, antes de aclararse sobre la ética, tiene que aclararse sobre la metafísica y la física. Esto para un aristotélico, un tomista o un peripatético en sentido amplio sería absurdo, porque cada ciencia tiene su propia autonomía, trabaja sobre objetos distintos y saber de física no te habilita para saber de ética, ni viceversa. Uno puede, por así decir, construir una ciencia allí donde existe una sustancia. Eso es lo importante. Es más, para la tradición peripatética también hay ciencia de lo accidental. Muy seriamente, la ciencia que se considera más certera y evidente, la matemática no trata de ninguna sustancia. La matemática trata del accidente de la cantidad. De hecho, la doctrina de los 3 grados de abstracción, que está en Aristóteles, pero que desarrollan sobre todo los escolásticos, viene a decir que hay principalmente 3 ciencias. La física, que abstrae a partir de lo singular, individual o particular, y se encarga de lo material sensible. Ya lo hemos dicho previamente, ¿no? Para Aristóteles, la ciencia trata de lo universal y trata de manera silogística, deductiva. No, la física, pongamos por caso, no trata sobre la caída de este portafolio, sino que trata sobre la caída de graves en sentido amplio. La física abstrae de lo singular y analiza la materia sensible. La matemática va un paso más allá y abstrae también de la materia sensible, quedándose con la inteligible, con la cantidad como accidente propio de esa ciencia. Y el tercer grado máximo de abstracción sería la metafísica, que abstraería tanto de la materia inteligible como de la sensible, tanto de lo singular como de la cantidad. Bien, entonces la pregunta que se plantea evidentemente es, ¿acaso podría haber metafísica si no hubiera entes inmateriales? Bien, Aristóteles sugiere en la metafísica en un momento dado que si no hubiera entes inmateriales, la física sería la filosofía primera. No se necesitaría ningún tipo de filosofía ni de ciencia por encima de la física, porque la física agotaría, o la matemática, si se considera que la matemática está por encima de la física, y para Aristóteles son dos cosas completamente distintas, esas dos ciencias agotarían todo lo real, y no sería necesaria una tercera ciencia. Bien, como ven, este problema que está planteando aquí Suárez, que se remonta a Aristóteles, no es una cuestión meramente doxográfica de qué locos estos medievales que pensaban que la física y la matemática eran dos cosas distintas, sino que afecta al propio estatus de la filosofía a día de hoy. Bien, porque para la opinión pública, y para muchos de ustedes supongo que también, la filosofía, si no existiera elementos sociales, espirituales y anímicos, no tendría sentido. No sé si me explico. Aquí les quisiera traer una anécdota divertida, que fue cuando le hicieron un homenaje en Santo Domingo de la Calzada a Gustavo Bueno, y después de que sus discípulos le homenajearan como el padre del materialismo filosófico, una señora se levantó muy airada diciendo: ¿cómo va a ser materialista un hombre que se ha preocupado toda su vida por las ideas? Pues esta es la imagen pública, como ustedes saben perfectamente, que existe de la filosofía. Pero, hombre, la idea del filósofo como antimaterialista, en el sentido de que se ocupa de cosas etéreas, espirituales, anímicas. Yo, por ejemplo, cuando hace unos años di una conferencia en el Ateneo de Madrid, que es el lugar más viejuno de toda España, y allí unos vejestorios, prácticamente unas momias del siglo 30 a.C., pues me definió la filosofía como una disciplina humanística amplia. Y así es como estamos englobados. Es decir, a nosotros se los considera primos hermanos de los filólogos, de los historiadores y demás, pero no de los físicos o los matemáticos, a pesar de que toda la tradición muestra la vinculación entre filosofía, física, matemáticas y demás.
Bien, la idea de que no habría filosofía si no hubiera elementos anímicos y espirituales es un problema, como digo, no solamente doxográfico, sino actual. ¿Acaso la filosofía se ocupa exclusivamente de eso, de lo espiritual, de lo anímico, de lo cultural? Porque es de facto a lo que nos dedicamos. Es decir, a ustedes, si se dedican a filosofía en un futuro, extra académicamente, será muy raro que le llamen de una facultad de matemáticas allí a hablar de, qué sé yo, cualquier cosa, filosofía de las matemáticas. Sin embargo, van a recibir un montón de llamaditas de artistas, filólogos, literatos, los poetas y los otakus, vamos a resumirlo así, ¿no? Nuestros dos enemigos, nuestros dos grandes enemigos, los poetas y los otakus. Esos van a ser los que les van a llamar, entendiendo que la filosofía se ocupa de lo incorpóreo, de lo inmaterial, etc. Y que por tanto tiene que estar constantemente vigilando sus fronteras frente a las dos ciencias limítrofes que son la sociología y la psicología, ¿no? Y aparentemente la filosofía a día de hoy, si ustedes leen cualquier libro de filosofía así mundana o que se venda bien en las librerías, son libros que combaten a esas formas particulares de sociología y de psicología que es la autoayuda. Autoayuda como gran enemiga de la filosofía, porque la filosofía ha quedado reducida a una especie de ciencia del alma. ¿Bien? ¿Queda claro por dónde va la cosa, no? Evidentemente, la posición de Suárez es que la metafísica no trata exclusivamente de los entes inmateriales, sino de los entes en su sentido amplio, aunque haga abstracción por razones epistemológicas de la materia, según la doctrina de los 3 grados de abstracción. Vale. Quinta posición criticada por Suárez. La metafísica trata de las categorías, del ente predicamental. Los 10 predicamentos o categorías, según Aristóteles, son la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el espacio, el tiempo, la posición, la posesión, la acción y la pasión. Bien, la principal objeción que plantea Suárez contra esta catalogación rapsódica de las categorías es que estas categorías solo se predican de las sustancias materiales finitas. Dios no tiene ni espacio, ni tiempo, ni acción, bueno, acción sí que tiene, la creación, y pasión en la pasión de Cristo. Pero salvo en ese sentido encarnado, pues Dios no tiene especialmente tiempo y lugar. En fin, ha habido muchas de estas categorías que han sido criticadas por absurdas y ridículas, especialmente la de posesión, que en latín se llamaba habitus, y en griego era eigen, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Cómo va a ser el hábito, lo que uno lleva puesto una categoría? Bueno, una cosa que mencionaremos en la apología de Sócrates es que categorein en griego significa acusar. De hecho, aparte de la apología de Sócrates, escrita por Jenofonte y Platón, los únicos textos que nos quedan acerca del juicio a Platón comienzan con la expresión ho categoros F, el acusador dijo. Lo que muchos han sugerido es que las categorías de Aristóteles no son sino una sublimación de las características que definen a un acusado en un juicio. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Con qué vestimenta? ¿Bien? Haciendo o padeciendo, etcétera, ¿bien? Es decir, que son como las 6 o 7 W estas del periodismo, ¿no? Exactamente eso. La sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el espacio, el tiempo, la posición, la posesión, la acción y la pasión. Esas son las 10 de Aristóteles. En algunas, estas son las 10 de los segundos analíticos, puede ser, pero en la física desaparece la posesión, porque se considera que es muy antrópica. Las piedras no tienen hábito, no van a la moda, no son de Gucci o de Versace, no sé si me explico. Porque cuando Aristóteles se refería al hábito, se refería a lo que uno lleva puesto, literalmente, no a otra cosa. Vale, pues esta es y esta posición, de nuevo, no es una posición que simplemente se planteara en el medievo o en el Renacimiento, sino que también está a día de hoy. Los que reducen la metafísica a los entes predicamentales, a las categorías, son los fundamentalistas científicos. Son los que dicen que la filosofía está jubilada o ya no es necesaria porque todo lo que estudiaba en su momento es ahora objeto de estudio de las diversas ciencias, incluidas la psicología, la sociología, etcétera, que ahora son, y en la antropología, que son las ciencias del espíritu, de la cultura, de lo anímico, etcétera. Bien, la idea del fundamentalismo científico es un poco esta, la idea de que la filosofía se reduce al análisis de las categorías y que hay tantas categorías como ciencias. Esto es una tesis que sostuvo con mucho tino Gustavo Bueno. Salgo a colación a Gustavo Bueno muy a menudo, no solamente porque me ha influido decisivamente, sino porque cuanto más leo a Suárez me doy cuenta de que lo saca todo de Suárez. La idea de que hay tantas categorías como ciencias está sugerida por Suárez, aunque evidentemente refutada.
Y esta es la posición que tienen ahora mismo los fundamentalistas científicos. Hay tantas realidades como estudiadas por la ciencia, si lo que no es científico no existe. ¿Bien? Es un poco la posición que está más o menos criticada, negada, etc. Evidentemente lo que dice Suárez es que por encima de las categorías existen los modos finitos e infinitos, que van a ser objetos de una disputación, y sobre todo las propiedades trascendentales, aquellas que trascienden los géneros y las especies, como es el caso de lo uno, lo verdadero y lo bueno. Para Suárez, igual que para todos los autores de la metafísica tradicional, hay una serie de propiedades que tienen todos los entes por el hecho de serlos, a saber, las propiedades trascendentales, que en Santo Tomás eran 5 y aquí en Suárez van a ser 3. Las otras 2 que añadía Santo Tomás a estas 3 de Suárez eran el algo y cosa. Lo que va a hacer Suárez de una manera muy inteligente va a ser reducir el algo y la cosa a la unidad y al ser. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en la disputación segunda y tercera. Bien, llegamos a la sexta posición. La sexta posición criticada por Suárez es que la metafísica trata tan solo sobre la sustancia, que la sustancia es el objeto de la metafísica y su sujeto sería el accidente. Bien. Aquí voy a leer otro pasaje en el que Suárez vuelve a utilizar de una manera absolutamente confusa esto del sujeto y el predicado. Dice lo siguiente: pero no debe hacerse esta determinación, ya que el objeto adecuado de una ciencia no es lo común al sujeto del que se demuestran las propiedades y a las propiedades mismas, sino que el objeto adecuado es aquel sujeto del que se demuestran las propiedades, pues de lo contrario entraría en el campo de la ciencia con igual derecho el sujeto y las propiedades que se dicen acerca de él, y sobre la razón común a lo uno y lo otro, y sigue. Por consiguiente, como la sustancia y el accidente se comportan como el sujeto y la propiedad, no hay que asignar como objeto de esta ciencia algo que sea más abstracto que ambos y que además sea directamente y por sí mismo común a ambos. Bien, se entiende otra vez de nuevo el cacao mental que tiene este hombre con lo del sujeto y el objeto, que va a quedar que simplemente es un problema de época, que se resolverá sencilla y llanamente en Descartes. La posición de Suárez, evidentemente, frente a estas 6 posiciones, es que la metafísica trata del ente en cuanto ente. Esta es una posición expuesta por Aristóteles al comienzo del libro cuarto de la metafísica. El concepto de ente supera y trasciende a la sustancia y el accidente, y es el objeto genuino de la metafísica. El concepto de ente es más amplio y más extenso que el de sustancia, y tiene principios y atributos más generales y universales, así como abstractos. Bien, reducir, esto es importante, la metafísica a la ciencia de la sustancia convierte al atributo privilegiado de análisis metafísico a los accidentes, de tal forma, dice Suárez con mucha inteligencia, que esta sexta posición se reduce a la anterior. Los que dicen que la metafísica es la ciencia de la sustancia y que la sustancia es el objeto de la metafísica y que sus sujetos son los accidentes, eso está diciendo lo mismo que el que dice que la metafísica se ocupa del ente predicamental, de las categorías, porque los accidentes, que son el sujeto que se predica de ese objeto que es la sustancia, son justamente las categorías. No sé si yo me he hecho un lío con este trabalenguas del sujeto, el objeto y demás, pero más o menos queda claro, ¿no? Para Suárez, esta sexta posición se refuta por las mismas razones por las cuales se refutaba la quinta. A saber, aquellos que dicen que el objeto es la sustancia y su sujeto los accidentes, tan solo pueden analizar las sustancias finitas y corpóreas. La posición, como estamos sosteniendo y sugiriendo varias veces, es que para Suárez hay una serie de predicados, la unidad, la verdad, la bondad, que son trascendentales o trascendentes, porque para todos los clásicos hasta el siglo XVIII no había una distinción entre esos dos términos. Vale, una vez definida la metafísica y dicha que la metafísica que tiene como objeto el ente en cuanto ente, se plantean aquí varias objeciones. Una, la metafísica supuestamente es la ciencia más noble, sin embargo, el ente, en tanto que ente, es la entidad más imperfecta, en tanto que comunísima. El ente es una noción vulgar. ¿Cómo puede ser posible que la metafísica sea la ciencia más noble tratando de lo más vulgar? Pues bien, evidentemente aquí Suárez se lo despacha de un plumazo, diciendo que la nobleza o dignidad de la metafísica no estriba en eso, sino que estriba en que desde ella se puedan deducir muchas cosas, básicamente. Otra segunda objeción más importante es que el concepto de ente es tan abstracto y universal que no se puede predicar nada de él, salvo que es. Del ente tan solo se podría decir que es. Ahora bien, lo que va a objetar Suárez y va a detallar mucho mejor en la disputación segunda y tercera es que hay una serie de propiedades que son distintas del ente conceptualmente, aunque no realmente. La unidad, la bondad y la
verdad son propiedades distintas del ente conceptualmente, aunque no realmente. Realmente son lo mismo, el ser, la unidad, la bondad y la verdad, pero conceptualmente sí que se diferencian. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Otra objeción es que ¿cómo va a estudiar la metafísica a Dios en tanto que ente si Dios es el primer principio y la primera causa? La ciencia, desde la concepción aristotélica, no trata sobre el qué, sino sobre el por qué. La ciencia tiene que dar unas explicaciones causales de los fenómenos, pero ¿cómo vamos a explicar ese fenómeno llamado Dios, siendo Dios la primera causa y el primer principio? Aquí entramos en un problema aristotélico de toda la vida, que es cómo se justifican o se demuestran los primeros principios, si es que puede demostrarse tal cosa. Bien, aquí Suárez, de una manera muy inteligente, diferencia dos tipos de principios, los complejos y los simples. Los principios complejos o compuestos son aquellos que permiten establecer demostraciones y van siempre como los guardias civiles, por parejas. No se puede establecer un silogismo si uno no tiene dos premisas. ¿Bien? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, ergo Sócrates es mortal. Ese razonamiento no se podría haber llevado a cabo si no partimos de dos premisas, a saber, la premisa universal o general de que todos los hombres son mortales y la más concreta o existencial de que Sócrates existe y que Sócrates tiene la propiedad de ser un hombre, ¿vale? Frente a esos principios compuestos o complejos que son evidentemente necesarios para el silogismo y el conocimiento, los principios simples, dice Suárez, son aquellos que están representados por los términos que hacen el papel de medio en la demostración a priori. No son principios del conocimiento, sino del ser. Pues, por ejemplo, en el caso del silogismo que hemos establecido, esos principios serían los conceptos de mortal, hombre, incluso de ser. Pues bien, la ciencia de la metafísica no trata sobre los principios en el sentido proposicional del término, sino de los principios entendidos como términos, como conceptos simples a partir de los cuales se establecen las diferentes leyes o premisas. Habiendo establecido esta división, Suárez establece una división ulterior, a saber, entre los principios como causas o como razones. Esta es una distinción importantísima para toda la modernidad. Los principios como causas son aquellos de los que se siguen efectos que son realmente distintos de ellos. Por decirlo físicamente, el fuego es el principio del humo y también es la causa del humo, en la medida en que el humo es distinto realmente del fuego, frente a lo que sería el principio como razón, en el que el efecto no es realmente distinto del principio. La consecuencia no es distinta realmente del principio. El ejemplo que podríamos poner justamente es el del silogismo. Allí donde no estamos moviéndonos con causas, sino con razones, no hay nada en las conclusiones que no estuviera previamente contenido en las premisas. Se podría decir que el silogismo es simplemente la explicitación de lo que estaba previamente y la conjunción y combinación de lo que estaba previamente en las premisas. Pero la conclusión no es distinta a las premisas como puede serlo el fuego del humo. ¿Bien? El ente llega, por lo tanto, a la conclusión, Suárez no tiene causas tomadas propia y rigurosamente en el primer sentido, pero sí tiene alguna razón de sus propiedades. Sí que se pueden ofrecer razones por las cuales el ente es uno, bueno y verdadero, aunque no sean causas. ¿Bien? No son causas porque no son realmente distintas, tan solo conceptualmente distintas. ¿Bien? ¿Se entiende por dónde va la cosa? Así que ya finalmente llegamos al final de la primera sección de esta primera disputación, donde Suárez ya ha establecido que el objeto de la metafísica es el ente en cuanto ente y que su sujeto adecuado, en todo caso, pues será los primeros principios no complejos, sino simples, y no como causas, sino como razones. Lo de la distinción de causas y razones también es una distinción que os puede parecer muy sutil y superflua, pero que en realidad es fundamental, por ejemplo, para la filosofía actual. En la filosofía de la mente, por ejemplo, sobre todo en Thomas Scanlon y otra serie de filósofos actuales de corte posanalítico, se establece una diferencia muy clara entre las causas de la acción y las razones de la acción, ¿no? Entonces, entendiendo razón como causa final. Tú le das enciendes la luz y seguramente hay unas causas físicas que te determinan para encender la luz, pero también hay unas razones por las cuales lo llevas a cabo. Pues se entiende, según esa redefinición de los términos, para la filosofía moderna, la causa sería la causa eficiente, pues yo qué sé, las conexiones bioquímicas de tu cerebro con tu brazo, etcétera, mientras que las razones serían, por así decirlo, los argumentos o motivos que te han llevado a ti a realizar como fin el encender la luz, darle al interruptor. ¿Bien? Ya te digo, esto está en Dennett,
razones y causas, hasta en el propio Parfit, razones y personas, está en todos, ¿eh? O sea que es una distinción sutil, pero muy importante para el presente. Vale, sección segunda. En la sección segunda se va ya a analizar la cuestión de cuáles son los objetos que caen bajo el dominio de la metafísica, sobre todo estableciendo una diferenciación entre la metafísica y el resto de las ciencias. Voy a leeros un par de pasajes largos en los que se habla de la relación entre la metafísica y el resto de las ciencias. Esta es una primera hipótesis que Suárez va a criticar o refutar. Dice lo siguiente: puede por consiguiente entenderse de otra manera que la metafísica trae de todos los entes según todas sus razones, como sería porque la metafísica, como ciencia universalísima, abraza todas estas cosas con su virtud y eficacia, por así decirlo, sin que esto se oponga a que las otras ciencias particulares puedan tratar de un modo propio y particular, aunque científico y en su género perfecto, de alguna parte este objeto. Bien, lo que está aquí más o menos sugiriendo Suárez, la cita es más larga, pero tampoco quiero abrumaros con Suárez, vamos a intentar explicarlo, ir piano a piano. La metafísica sería la ciencia de todo. Si trata el ente y todo es ente, pues en parte no habría otra ciencia que no fuera metafísica, y la única diferencia sería que la ciencia metafísica sería una ciencia general, universal, frente al resto de las ciencias, la matemática, la física y demás, que trataría de lo particular. Ahora bien, Suárez, y con él toda tradición peripatética, va a defender la autonomía y la diferenciación entre ciencias. No, dice literalmente: no hay modo natural alguno más perfecto y elevado que el que observan las propias ciencias particulares. Por consiguiente, no hay necesidad ni motivo alguno de poner ciencias particulares distintas si existe una ciencia universal que descienda hasta todas aquellas cosas. Además, estas ciencias no se han de considerar como facultades o potencias distintas, sino como hábitos de una misma facultad que se han de adquirir por sus propios actos, de forma que las capaciten para el ejercicio de actos semejantes. Bien, ¿qué está exponiendo aquí Suárez? Está exponiendo la doctrina famosa de la ciencia en Aristóteles como un hábito, el hábito de las conclusiones, el hábito de extraer conclusiones a partir de premisas. Esa es la definición que ofrece Aristóteles de ciencia. La ciencia no es el estudio o el análisis de la naturaleza. La ciencia es el hábito de extraer conclusiones a partir de premisas. Hábito que evidentemente forma parte de una facultad, pues el intelecto, la sensibilidad, la voluntad, etcétera. Bien, todas esas facultades están al servicio, por así decir, dentro de esas facultades se van ejercitando y adquiriendo los diversos hábitos. Lo que está sosteniendo Suárez es que tertium non datur, o bien la metafísica es la única ciencia, o bien cada ciencia tiene un dominio propio y la metafísica no va más allá de su grado de abstracción, que como estamos viendo es el grado de abstracción tercero, en aquel en el cual se ha abstraído de la materia sensible y de la inteligible, de lo singular, pero también de la cantidad. Vale. Para diferenciar entre las ciencias y la metafísica, y para de alguna forma sugerir que aunque la metafísica aparentemente abarca todo, puede incorporar en su seno, más o menos, ciertas ciencias, o por lo menos que no las excluye ni niega la posibilidad de su existencia, Suárez distingue de una manera muy interesante entre abstracción y precisión. Esta es una distinción escolástica que sirve mucho y ayuda mucho a pensar ciertas cosas. Un concepto es preciso cuando excluye todas las propiedades que no están explicitadas en sus notas. Un ejemplo de concepto preciso: triángulo isósceles rectángulo. Un triángulo isósceles rectángulo es un objeto que no tiene ninguna otra propiedad o predicado que no haya sido explicitada en su concepto. Un triángulo isósceles rectángulo es un ente que tiene tres ángulos, triángulo, dos de ellos iguales, isósceles, y uno de 90 grados. Rectángulo, no hay nada más. Todo lo demás queda excluido. Bueno, es absolutamente ridículo plantearse si es amarillo, verde, rojo, si está en Murcia o en Zaragoza. El triángulo isósceles rectángulo es un concepto preciso porque no tiene otra nota más allá de las precisadas y explicitadas en el concepto. ¿Bien? Praexare en latín significa cortar antes de tiempo. ¿Bien? Entonces, lo preciso es lo que está perfectamente delimitado. Frente a lo abstraído o lo abstracto, que es un concepto abstracto, es aquel que incluye potencialmente notas que no están definidas en su concepto. Ejemplo de concepto abstracto: ser humano. El ser humano como concepto abstracto no contiene explícitamente las notas de lenguaje, raza, color de piel o género. Sin embargo, los seres humanos de carne y hueso sí que tienen esas propiedades. No sé si me explico. Definamos como definamos al ser humano,
bípedo implumbeo, Homo sapiens sapiens, el ente que habita poéticamente el mundo. Como queramos definir el ser humano, siempre habrá una serie de notas que no están explicitadas en el concepto, que sin embargo están potencialmente incluidas en su objeto. ¿Bien? Esa es la principal diferencia, insisto, entre los conceptos abstractos y los precisos. Los precisos excluyen todo lo que no está incluido en su concepto, mientras que los abstractos pueden incluir aquello que no está explicitado en su concepto. Pues bien, el concepto de ente no es un concepto preciso, es un concepto abstracto. No excluye otros predicados que no estén analizados por la metafísica. Los incluye potencialmente, abstrae de la materia, tanto sensible como inteligible, pero no niega que los entes tengan materia. ¿Bien? Analiza de esta carpeta, pues que tiene unos modos y unos atributos y unas categorías y unos trascendentales, pero no excluye que tenga luego cualidades sensibles como el color rojo. No sé si me explico. Por ese motivo el concepto de ente, que se aplica tanto a esta botella como a esta carpeta, es un concepto abstracto y no preciso, porque incluye potencialmente o puede incluir una serie de predicados analizados por otra serie de ciencias, disciplinas o artes, como pueden ser los colores, el frío, el calor, la temperatura, todo este tipo de cosas. ¿Bien? Así pues, esta es una primera forma que tiene Suárez de compatibilizar de alguna forma la existencia de la metafísica con el resto de ciencias, artes, técnicas y disciplinas. La metafísica trata el ente no como concepto preciso, sino como un concepto abstracto que abstrae de este tipo de cualidades secundarias. Vale. La forma en la que lo expresa Suárez es que el concepto de ente no trata de las razones propias o quididades de los entes en particular. No desciende, dice literalmente, más allá de su grado de abstracción. ¿Cuáles son, pues, los temas tratados por la metafísica? Pues lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero ya Suárez anticipa que son la sustancia y el accidente, lo creado y lo increado, lo absoluto y lo relativo, la cualidad y la acción, las categorías, lo material y lo inmaterial, y se plantea el problema de si va a incluir también al alma, a Dios y a los ángeles. Pues bien, Suárez va a llegar a la conclusión de que estas entidades, que para algunos serían la justificación de que existiera metafísica, si no hubiera ángeles, almas y dioses, no habría metafísica porque la física sería la filosofía primera. Suárez, curiosamente, va a decir que el alma, Dios y los ángeles son objetos de otras ciencias que no son la metafísica. El alma, dice literalmente, que es la parte última y más perfecta de la filosofía natural, y sigue, porque la ciencia que trata el hombre en cuanto tal es la física, y es propio del que estudia el todo también considerar las partes esenciales, mientras que los ángeles y Dios serían objeto de la teología. Aquí se sugiere, y lo vamos a ver a continuación un poco más adelante en esta disputación, lo que hemos dicho previamente en la clase pasada. A saber, es Suárez el que empieza ya a sentar las bases de la distinción entre metafísica especial y general. La metafísica general se ocuparía tan solo del ente, mientras que la metafísica especial se ocuparía de una serie de entes privilegiados como son, aquí, el alma, Dios y los ángeles, y en Wolff, discípulo directo de Suárez y maestro de Kant, el mundo, Dios y el yo, el sujeto anímico. ¿Bien? Tema que plantea Suárez de manera acojonante, páginas 52 y 54 de las disputaciones en la edición de Gredos sobre la cooperación interdisciplinar. Porque, claro, se podría decir que la metafísica contribuye al resto de las ciencias ordenándolas y separándolas, ¿no? Que es la concepción actual que se tiene realmente, la concepción oficial intraacadémica de la filosofía, es que la filosofía no es una disciplina humanística en sentido amplio, sino que la filosofía es una suerte como de ciencia de ciencias, ¿no? Y que la filosofía sería una epistemología o teoría del conocimiento, una gnoseología, que principalmente tendría como objetivo discriminar las diversas ciencias. Pues aquí Suárez ofrece un argumento acojonante contra esta posición que insisto que es la ortodoxa a día de hoy en la academia. Dice lo siguiente: cada una de las ciencias, al darle al ser humano el conocimiento de su propio objeto, hace el entendimiento suficientemente capaz para distinguir a este de los restantes, suponiendo que las demás cosas sean conocidas, por donde se ve que dos ciencias pueden ayudarse y cooperar a tales juicios, sobre todo si una suministra el medio cuasi formal y la otra
la cuasi materia que se aplica al medio. Lo que está aquí planteando Suárez es que la investigación interdisciplinar ya sirve para discriminar entre ciencias. Es decir, que el físico coaligado con el biólogo ya discrimina, o con el químico ya discrimina bastante bien su materia, como para que luego tenga que venir el filósofo a cortar por lo sano. No sé si me explico. Ya en química, de una manera célebre, por ejemplo, en química orgánica, se comienza con la tabla de los elementos, que como he sabido, cuyos elementos dependen de valencias de tipo físico. ¿Bien? Y aparentemente ahí es donde, digamos que está la frontera entre la física y la química. Pero no se requiere, diría alguien que siguiera esta posición expuesta por aquí por Suárez, no se requiere de un filósofo para hacer como de policía de esa frontera. No se requiere de una ONU que fuera la filosofía que mantuviera la soberanía y tal. Ya los propios estados o ciencias se aseguran de su soberanía disciplinar. Vale. La posición de Suárez, como ya estamos diciendo, es que la metafísica, y esto es un problema que se va a volver una y otra vez acuciante en esta disputación, la metafísica sería una ciencia al lado del resto, más o menos. Dice lo siguiente: pienso, por tanto, que la metafísica, desde ningún punto de vista, puede traspasar propiamente los límites de la razón formal de su objeto, ni puede ocuparse de las cosas materiales, sino solo de las que convienen a su propio grado de abstracción, lo que hemos dicho previamente. Vale, sección tercera. En la sección tercera, una vez visto lo que es el objeto de la metafísica y su sujeto, o los temas que van a predicarse de ese objeto, Suárez va a abordar la cuestión de la unidad de la metafísica. Problema que, como estamos viendo, es esencial porque el propio libro, la metafísica, es una compendio, una antología, una miscelánea. ¿Qué unidad hay entre el libro quinto, que es una especie como de diccionario, y el sexto, que se trata de Dios, o algunos que hay sobre la realidad o no de los entes matemáticos, el primero, que es una especie de historia de la filosofía presocrática? Vale, ¿cuál es la unidad de la metafísica? Y si esa unidad es genérica o específica. Vale. Suárez comienza diciendo que la unidad de la metafísica podría ponerse en peligro porque, aparentemente, bajo la metafísica se podrían construir al menos tres ciencias. La del ente en general, que como mucho descendería a la sustancia y el accidente, incluidos los 9 géneros de accidentes o categorías. La segunda ciencia sería la ciencia de las inteligencias creadas, y la tercera ciencia sería la ciencia que contemple a Dios. Aquí volvemos otra vez a lo mismo, Suárez como predecesor inmediato de la distinción entre metafísica especial y metafísica general. Es más, yo quisiera sugerirles, esto se lo explicará si se lo tienen que explicar el que dé en Moderna, que realmente Kant lo único que hace es destruir la metafísica especial, que trata sobre objetos concretos como Dios, el alma y el mundo, para mayor gloria de la metafísica general convertida en nosología, teoría del conocimiento de la experiencia. Teoría de la experiencia, teoría del conocimiento como teoría de la experiencia posible. ¿Bien? El idealismo trascendental o empirismo, realismo empírico, de Kant, no es sino el triunfo de la metafísica general, que es la que también está abordando Suárez de alguna forma, frente a la especial. La filosofía no tiene que descender a objetos concretos como son Dios, el alma y el mundo, porque entre otras cosas son contradictorios y generan muchos problemas, no se pueden demostrar y demás, sino que en todo caso se tiene que reducir a una pura teoría de la experiencia o del conocimiento, de las condiciones de posibilidad de las dos cosas, del conocimiento y de la experiencia. Vale. Suárez empieza planteando si la metafísica va a tener una unidad genérica. Es decir, si la metafísica va a ser un género dentro del cual las diversas especies pues sean la ciencia del Dios, la ciencia del alma, la ciencia de los ángeles, etc. Bien, igual que bajo el género Homo, pues está el Homo sapiens sapiens, el Neanderthalis, el Erectus y demás. Esas son especies concretas de un mismo género. Pues lo que va a plantear Suárez en un primer momento es si hay una metafísica general o genérica, un género que abarca una metafísica especial o específica. Bien, como veis, es que los términos son los mismos. O sea, que decir que Wolff o que Kant y tal son originales es una fatuidad, porque es que realmente las palabras vienen de donde vienen, no hay otra cosa. Lo que dice Suárez es que la única forma en la que se puede construir una metafísica genérica sería por recursividad o extrapolación. Es decir, que partiendo de un juicio como, por ejemplo, todo ente es verdadero, ese juicio se fuera aplicando a diversos campos, extrapolándose o generalizándose a otros campos, de tal forma que, por analogía, pues la metafísica se ocupase tanto del ente en cuanto ente, como de Dios en cuanto Dios, de las almas en cuanto almas, etcétera, etcétera. La posición a la que está llegando Suárez constantemente, por razonamientos en ocasiones un poco falaces, es que no, que nein. Las inteligencias son objeto de
de la física, las inteligencias creadas, quiero decir, y la inteligencia increada, Dios, es un objeto de teología. Así pues, la metafísica va a tener una unidad específica o especial, no genérica ni general. Claro, el problema que se plantea inmediatamente, cuando se dice que la metafísica es una ciencia específica y no genérica o general, es cómo va a identificarse la metafísica con la sabiduría natural en sentido pleno, cuando aparentemente la sabiduría en sentido pleno requiere del conocimiento de todas las cosas. ¿Cómo se puede conciliar que la metafísica sea una ciencia específica casi al mismo nivel que el resto, salvo por tener un mayor grado de abstracción, con el hecho de que tradicionalmente se identifica la metafísica con la sabiduría en sentido amplio? Bueno, esto es lo que va a abordar justamente la sección cuarta. La sección cuarta trata sobre... Son 6 secciones, ya estamos llegando al final. La función y la utilidad de la ciencia. Suárez comienza planteando el tema de que, evidentemente, lo primero que hay que abordar en una ciencia son sus causas. Sobre las causas materiales, formales y eficientes, Suárez no se pronuncia, por varios motivos. La causa material de una ciencia es su sujeto, es decir, el entendimiento. De hecho, lo dice tal cual, y aquí es donde digo que Suárez es una figura de transición, porque, como hemos visto, está utilizando el término sujeto para referirse al subject, el subject del examen, ¿no? El tema del examen. El sujeto es aparentemente el tema, pero también es la conciencia. Dice literalmente, efectivamente, la causa material de esta ciencia no es otra cosa que su sujeto, es decir, el entendimiento. En cuanto, y continúa más allá, a no ser que alguien quiera reducir la materia de que se ocupa a la causa material, y esa materia no es otra cosa que el objeto de la ciencia. O sea, como veis, está el pobre hombre que no sabe por dónde tirar, porque está entre dos aguas muy salvajemente. En cuanto a la causa formal, pues no hay que explicitarla, porque la ciencia ya es una forma en sí misma. Bien, entonces tiene una forma equiparable a cualquier otra. En cuanto a la causa eficiente, pues dice que tampoco es necesario estudiarla, porque siendo de nuevo una ciencia como otra cualquiera, pues la forma en la que se van creando los hábitos científicos son los mismos que cualquier otra disciplina. Lo interesante, lo propio en términos causales de la metafísica no será ni su causa formal, ni la material, ni la eficiente, sino la final. Bueno, cosa sabida. Para Aristóteles hay 4 causas, ¿no? La material, la formal, la eficiente y la final. Pues bien, lo que va a analizar Suárez es la causa final de la metafísica, es decir, su fin, su objetivo, su función, su utilidad. ¿Para qué sirve la metafísica? Para la contemplación de la verdad. Contemplación de la verdad que no simplemente es un fin teórico, sino también práctico. La utilidad de la ciencia metafísica es principalmente la perfección del entendimiento. Y el resto de ciencias le sirven, dice Suárez, no bajo un imperio práctico, como el que tiene la prudencia o la ciencia moral, sino bajo una dirección especulativa. Es decir, el resto de ciencias no se ordenan a la metafísica porque ésta ponga los fines, como hace la política, la ética o la moral, sino porque se ocupa de las primeras causas, de los primeros principios, y por lo tanto las orienta especulativamente. Se podría decir que a la respuesta a la pregunta que siempre se plantea, ¿no?, de si la filosofía sirve para algo o si la metafísica sirve para algo, Suárez responde como lo haría Kennedy: no pienses que puede hacer la metafísica por ti, sino que puedes hacer tú por la metafísica. Lo que está diciendo Suárez es que la utilidad de la metafísica es la utilidad que le reportan el resto de las ciencias. Como el resto de las ciencias son subordinadas, siervas y están ordenadas por la metafísica que las dirige especulativamente. Se distingue entre el imperio práctico de la prudencia y la dirección especulativa de la metafísica. Hay 2 formas de ser útil, dice Suárez. Una es la forma que tienen los medios de subordinarse a los fines, y otra es la forma en la que los fines superiores y eminentes influyen en los inferiores de un cierto modo. Pues bien, dice Suárez que la forma en la que la metafísica influye en el resto de las ciencias es de esta forma, orientándolas hacia el fin supremo del hombre, que es la felicidad natural, consistente en la contemplación de los primeros principios, las verdades absolutas. Junto con esta finalidad propia de la metafísica, Suárez plantea la cuestión de si hay una segunda función que podría desempeñar la metafísica al resto de las ciencias, a saber que la metafísica les da el objeto al resto de las ciencias. Este es un tema platónico. Los matemáticos presuponen lo par y lo impar, lo uno y lo plural, y parten de esas premisas para llegar a las conclusiones. Mientras que el filósofo o el dialéctico lo que hace es establecer esos primeros principios o buscarlos. ¿Bien? Así, aparentemente,
Pues la metafísica ofrecería a las ciencias su objeto, lo prescribiría y lo demostraría, frente al resto de ciencias que presupondrían la existencia de su objeto. En historia, en la primera clase de historia no se dice, vamos a demostrar que la historia existe. En la primera clase de física no se dice, vamos a demostrar que el espacio y el tiempo existen. Bien, no sé si me explico. Se presupone que eso está ahí y vamos a estudiarlo, a ver qué pasa, cómo funciona, etcétera. Pues bien, lo que se está sugiriendo por aquí, otra concepción de la filosofía bastante en boga actualmente, es que la filosofía le daría a la ciencia su objeto, al resto de la ciencia su objeto. Esta es la posición, por ejemplo, de Edmund Husserl. Edmund Husserl, que parte de toda tradición más o menos escolástico-germánica, entiende que junto a la ontología general de la fenomenología habría ontologías regionales de cada ciencia. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que dice la objeción que plantea Suárez a la cuestión de que la ciencia de que la metafísica puede mostrar la existencia de los objetos del resto de ciencias. Esta cita sí que quiero leerla por extenso porque es maravillosa. Dice lo siguiente. Podrá preguntarse que cómo puede la metafísica demostrar la existencia de los objetos de las demás ciencias. Porque si se trata de la existencia actual, esta no se requiere para que una cosa sea objeto de ciencia, sino que es algo accidental y por esto no puede demostrarse, principalmente cuando se trata de los entes creados a quienes no conviene necesariamente. Bien, la primera objeción es cómo va a tener que demostrarse la existencia de los objetos científicos cuando la existencia es algo accidental, ¿no? Es decir, que el hecho de que tú hayas nacido en una determinada fecha es una cuestión puramente accidental, no sustancial, y es algo que no se puede mostrar científicamente. ¿Bien? Dice, y si se puede, de algún modo, y si de algún modo puede esto probarse por los efectos, parece que les corresponde más bien al filósofo natural. Cuando Suárez habla de filósofos naturales se refiere a los físicos. Principia Philosophiae Naturae es el nombre que tenían los Principia de Newton. Hasta Newton y prácticamente más o menos hasta ese siglo, todos los físicos se llaman a sí mismos siempre filósofos naturales. ¿Bien? Dice, correspondería más bien al filósofo natural que filosofa partiendo de los efectos sensibles. Y si se trata de la existencia aptitudinal o en potencia, esta no puede demostrarse en ningún objeto, ya que no hay ningún medio por el que pueda establecerse la demostración. Además, a esto hay que añadir que la metafísica no puede extender a los objetos particulares de cada una de las ciencias, lo que hemos dicho previamente, ya que no puede trascender su propia abstracción. Si las otras ciencias necesitasen del concurso de la metafísica para recibir de ella sus propios objetos, no podrían aprenderse antes que ella, lo cual es falso, como consta por la experiencia, pues aunque esta ciencia sea la primera en dignidad, no lo es en el orden de la adquisición. Finalmente, si es necesario que esta ciencia demuestre los objetos de las otras, sería también necesaria otra ciencia que le sirviese a esta para justificar su propio objeto, pues ella no puede demostrar que su objeto existe, sino que debe presuponerlo, ni este, por lo demás, es tan evidente por sí mismo que no necesite de ningún género de declaración. Maravillosa la argumentación. Muy sistemática. ¿Cómo va a tener que demostrar la existencia, la metafísica, cuando la existencia, en el sentido actual del término, es algo accidental? Si se habla de la existencia en un sentido potencial, de la existencia como aptitud para existir, como no contradictoriedad, la posición que está argumentando en este párrafo es que no hay forma de demostrar eso. ¿Cómo demostrar que un concepto es apto para existir? Suárez va a ofrecer la respuesta a continuación, demostrando que no es contradictorio. Segunda, se siguen las objeciones. La metafísica no puede extender a los objetos concretos, porque no puede trascender su propia abstracción. Y si analizara los objetos concretos y diera los principios del resto de ciencias, tendría que estudiarse primero la metafísica antes de saber física. No sé si explico. Si la metafísica diera los primeros principios de la física, sin metafísica no sabrías de física. Igual que, de nuevo, en química inorgánica se da un poco de mecánica cuántica para explicar las valencias de la tabla periódica. ¿Bien? Un poquito de física es necesaria para arrancar en la química. Pues, y la última jodienda súper cabrona de Suárez es: si la metafísica tuviera que demostrar los objetos del resto de ciencias, tendría que haber una metafísica que demostrara el objeto de la metafísica. ¿Bien? Y esto evidentemente se volvería una especie de regreso absurdo al infinito, en el que habría metadisciplinas, cada una de ellas enculando y demostrando la existencia de los objetos de las inferiores. ¿Bien? Suárez sale de esta tangente por la vía de que la metafísica demuestra
la existencia aptitudinal o potencial de los objetos, pero no de los principios de las ciencias supuestamente inferiores. Por ese motivo se puede estudiar esas ciencias sin saber metafísica, pero para, por así decir, clausurar o terminar o cerrar su conocimiento, no se puede, por así decir, no se puede, ¿cómo decir? No se puede dejar de estudiar metafísica. De hecho, Suárez tiene por ahí algunas declaraciones de que el teólogo perfecto también es el metafísico. ¿Bien? Uno puede empezar, los primeros principios de la teología vienen dados por ella misma, pero para llegar a las definiciones últimas de lo que significa Dios como causa primera, etcétera, se requiere de la metafísica, ¿vale? Porque lo hemos dicho, la metafísica trata de los primeros principios en tanto que simples y en tanto que razones, no en tanto que causas. Eso es. Dice Suárez, la metafísica ofrece principios para demostrar en qué grado del ser están colocados y qué esencia tienen. Y esto lo lleva a cabo la metafísica, sobre todo declarando la razón misma de ente y la esencia o quiddidad y en qué consiste, y después distinguiendo las diversas categorías de entes bajo los cuales están contenidos todos los objetos de las ciencias. ¿Vale? Claro. Un problema que subordinado a este es cómo va a ser la metafísica, la ciencia primera, cuando se entiende y se aprende en último lugar. La respuesta que ofrece Suárez, clásica, aristotélica de toda la vida, es que aunque las cosas que abstraen de la materia sean por sí mismas las más inteligibles, para nosotros no son asequibles sino por medio del movimiento. Tan solo a través del movimiento somos conscientes de aquello que permanece inmóvil, invariante de la sustancia y luego posteriormente del ente, de los modos, etc. Otra objeción mucho más potente. ¿Cómo va a haber ciencia discursiva de los primeros principios cuando estos son conocidos por sí mismos sin discurso alguno? No se requieren, sugiere Suárez a modo de objeción, ni razonamientos, ni silogismos, ni proposiciones intermedias para los primeros principios que están indemostrados y son indemostrables. El principio de no contradicción es indemostrado, indemostrable, porque toda demostración presupone ese principio. ¿Cómo va a haber una ciencia discursiva de los primeros principios cuando estos son claros, distintos, evidentes y se aprenden como si fuera una cosa mística? Bien. Hay que distinguir entre la metafísica y el hábito de los principios, entre la metafísica como ciencia discursiva y el hábito de los principios, que es el hábito de percibir esos principios y ser capaz de asentir ante ellos. Principios muy simples como el de que la parte es inferior al todo, etcétera, etcétera. Vale. Vale, aquí Suárez plantea varias posiciones, pero básicamente la que él termina asumiendo es la siguiente. Os leo la frase porque yo creo que lo explica muy bien. Es: la metafísica no versa formalmente sobre los primeros principios en tanto principios, sino en cuanto, de algún modo, son conclusiones. Y esto es toda la tradición filosófica española que merece la pena. Ortega, la idea de que los primeros principios no son primeros porque son primeros porque de ellos se deducen cosas y se llega a ellos como conclusiones, o la idea de Bueno de que los primeros principios no van al principio, sino que se llega a ellos a través de una resultante, de una serie de cauces operatorios que van generando identidades sintéticas. La forma en la que Suárez llega más o menos a esta conclusión se retrotrae a lo que hemos dicho previamente, a saber que la metafísica trata los primeros principios de manera simple, es decir, trata los términos y no las proposiciones, y trata de ellos en tanto que razones y no en tanto que causas, ¿vale? No puedo entrar en más detalle. Y la distinción entre el hábito de los principios y la metafísica sería este. El hábito de los principios no añade nada a la certeza de esos principios, mientras que la metafísica sí que añade una cierta evidencia o certeza que no se tenía. Literalmente dice lo siguiente Suárez: el hábito de los principios, o sea, el mero hábito que tenemos de asentir ante frases como el todo es mayor que la parte, toda proposición es verdad o falsa, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, bien, todo es idéntico a sí mismo. Se distingue de la metafísica en el siguiente sentido: el hábito de los principios no añade propiamente ninguna evidencia o certeza al ascenso de los principios que se obtienen por la sola naturaleza, sino que solo añade únicamente
prontitud y facilidad en el ejercicio de aquella evidencia y certeza. La metafísica, en cambio, añade certeza y evidencia porque logra el asentimiento a la misma verdad de un modo nuevo y con un medio nuevo. ¿Cuál es ese modo y medio nuevo? La explicación de los términos, de los que constan los primeros principios. Así, la metafísica no trata de frases como lo de que el todo es mayor que la parte. Lo que hace es analizar el concepto de todo y de parte. El de ente, el de sustancia y accidente, el de acto y potencia. Eso es lo que trata la metafísica. ¿Vale? Vale. En cuanto a los métodos de demostración, Suárez subraya que el método de demostración clásico y característico de la metafísica es la reducción al absurdo, siendo el principio de no contradicción su primer principio. Esto es algo que va a explicar y va a detallar mucho mejor en el segundo y la tercera disputación. La idea de que es imposible afirmar y negar simultáneamente una misma cosa de un mismo sujeto. Es la redefinición que ofrece o la reformulación que ofrece Suárez del principio de no contradicción. Así pues, la metafísica procede de manera pedagógica, reduciendo al absurdo el resto de las alternativas. La cuestión que se plantea inmediatamente después de esta definición del método de la demostración metafísica es cuál es la diferencia entre la metafísica y la dialéctica. Y aquí se está manejando un concepto de dialéctica típicamente aristotélico. Para Platón, la metafísica y la dialéctica, o la filosofía y la dialéctica, son lo mismo. Esto lo expone de una manera célebre en el símil de la línea de la República. Los matemáticos proceden por dianoia, por entendimiento, partiendo de hipótesis como lo impar o lo par, las figuras, los tres tipos de ángulos, y a partir de esas hipótesis extraen conclusiones. Frente a los filósofos que proceden por noesis, noesis podemos traerlo. Noesis, ¿sabéis lo que es? No vamos a traducirlo, vamos a dejarlo como. Es como lo de Dasein, ¿no? Proceden por noesis, una noesis dialéctica que procede mediante la aniquilación de las hipótesis, anairusa tas hipótesis. Eso es lo que dice Platón. La dialéctica procede mediante la aniquilación de las hipótesis hacia los primeros principios. No va a las conclusiones, sino que regresa a los primeros principios. Ese es el concepto de dialéctica platónico, ¿no? Que a través de la dialéctica se destruyen las hipótesis y se llega a los primeros principios. Para Aristóteles, la dialéctica no tiene nada que ver con eso. La dialéctica es la ciencia de lo probable o lo plausible. Es la forma en la que se parte de premisas que comúnmente se dan por buenas y a partir de ellas se deducen conclusiones que también son probables. Aristóteles llega a decir en la retórica, de una manera célebre, que la retórica es la antístrofa de la dialéctica. Aquí Aristóteles está haciendo un uso metafórico del lenguaje, evidentemente. Está utilizando una comprensión además trágica o dramática de la dialéctica y de la retórica. En un pasaje muy conocido, en la segunda parte en el segundo libro de la Metafísica, Aristóteles sostiene que, por así decir, que la mentira es parasitaria a la verdad y que incluso los que peor razonan contribuyen en algo a la verdad y que la verdad se obtiene por la contribución de muchos y que incluso aquellos que ejercitan el entendimiento de una manera vulgar, pues hacen un gran favor porque te permiten reflexionar, por decirlo rápidamente, ¿no? Y que es imposible que alguien esté equivocado en todo, vamos a decirlo así rápidamente. De tal forma que aunque el sentido común no siempre sea idéntico a la verdad, pues siempre es verosímil. Tiene una cierta similitud respecto a la verdad. Aquí vemos a Aristóteles como gran hombre medio, vamos a decirlo así. Siempre se ha dicho Aristóteles, ¿no? Que es el ejemplo del término medio, de la clase media, del ingenuo y del tal. Pues bien, cuando Aristóteles está diciendo que la retórica es la antístrofa de la dialéctica, está por un lado comprendiendo que la retórica y la dialéctica se ejercen siempre en cooperación, porque estrofa, antístrofa y épodo eran las tres partes en las que intervenía el coro en la tragedia. El coro entraba en la tragedia, las tragedias de Esquilo, Sófocles y demás, y tenía primero una estrofa, una antístrofa y un épodo. ¿Bien? Aquí Aristóteles está apelando a también el Gorgias de Platón. En el Gorgias de Platón, ya lo leeremos en la otra clase, se dice, de una manera irónica, que la retórica es la antístrofa de la cocina para el alma. Lo que está aquí diciendo de manera irónica Platón es que la retórica no es una ciencia, que del mismo modo que la cocina no tiene un objeto propio y se puede cocinar de todo, desde un zapato hasta una tortilla deconstruida en el bulli, pues también hay retórica de todo. Y que la retórica no tiene un objeto propio, sino que es una especie como de técnica, artesanía, que lo mismo le da un roto que un descosío. ¿Bien? La
la diferencia que establece Aristóteles entre retórica y dialéctica es muy sencilla. La retórica es la dialéctica del espacio público y la dialéctica es la retórica del espacio privado. Así de sencillo. Cuando uno razona públicamente, tiene que proceder por entimema, es decir, tiene que proceder de premisas consideradas válidas a conclusiones probables o verosímiles. No se puede razonar en público en contra del sentido común completo y total del auditorio. O sea, sería, y esto lo sabe cualquiera que se dedica a la retórica, es decir, si tú no empiezas explicitando a dónde quiere llegar y donde quiere llegar va en contra de las intuiciones o sentidos comunes del público, ya está vendido de antemano. Mientras que en privado, dice Aristóteles, se puede ejercer esa otra facultad que es próxima, que sería la estrofa de la retórica llamada la dialéctica. Vale. Las dos cosas que tienen en común la retórica y la dialéctica para Aristóteles son las siguientes. Uno, la retórica y la dialéctica no se ocupan de cosas que tienen un género definido, no son ciencias específicas y, por tanto, no dependen de los principios de ciencias concretas. Dos, la retórica y la dialéctica parten de opiniones tenidas por verdaderas y hacen uso de lugares comunes, los topoi. Y, por último, la retórica y la dialéctica operan por medio de la confrontación de diversos puntos de vista y descansan sobre las mismas operaciones de inducción y deducción que la ciencia o la filosofía, pero siempre partiendo de ese disenso, de esa confrontación de opiniones. Pues bien, de aquí que Suárez diferencie, por un lado, entre el metafísico y el filósofo natural. Como hemos dicho, filósofo natural sería el físico, y entre el metafísico y el dialéctico. El dialéctico es el retórico, vamos a decirlo así. El retórico privado. Pues bien, la principal diferencia que establece finalmente Suárez entre la dialéctica y la metafísica es que la dialéctica trata sobre las palabras, mientras que la metafísica se funda en las cosas. Así de sencillo. La dialéctica ofrece el dialéctico ofrece al metafísico los instrumentos del saber, los lugares comunes, las opiniones tenidas por probables, las formas de razonamiento y demás, la tabla de las falacias y demás, pero a la metafísica no le corresponde investigar esos modos de argumentación y de razonamiento, sino hacer uso de ellos para abordar el ente en cuanto ente. Y es en este contexto que Suárez cita una cita muy ambigua y rara de Aristóteles en el libro segundo de la metafísica, que dice lo siguiente: es absurdo buscar al mismo tiempo la ciencia y el modo de alcanzarla. Es una frase que ha generado muchas dudas, pero que no se entiende sin su contexto. El contexto es muy bonito, dice lo siguiente, y básicamente lo que está allí planteando Aristóteles es cómo pues hay tantos hábitos disciplinares como personas, podríamos decir. Dice lo siguiente: los hay que no aceptan lo que se dice a no ser que uno hable con un lenguaje matemático. Otros, a no ser que se pongan ejemplos. Y otros, en fin, exigen que se aduzca el testimonio de algún poeta. Y unos quieren que en todos los casos se hable con rigor, mientras que a otros les fastidia el rigor, ya sea por incapacidad para captar el conjunto, ya sea a causa de la minuciosidad. La exactitud, en efecto, comporta una cierta minuciosidad. De ahí que algunos la consideren mezquina, tanto en el caso de los contratos como en el de los razonamientos. Por ello, hay que instruirse acerca de qué tipo de demostración corresponde en cada caso, como que es imposible pretender hallar a la vez la ciencia y el método de la ciencia. Esta es otra traducción, como veis, de la ofrecida por Suárez. La traducción que yo estoy citando, por cierto, es la de Tomás Calvo Martínez, que es en Gredos, que es la editorial que publica todos los clásicos en castellano. Hay dos traducciones de la metafísica, la traducción de Tomás Calvo Martínez y la de Valentín García Yebra. La de Valentín García Yebra tiene la ventaja de que es trilingüe, está en latín, griego y español, y es muy fiel al original, tiene estructuras sintácticas prácticamente griegas, pero tiene, para mi juicio, el defecto de que mantiene la traducción tradicional de usía por sustancia, mientras que Tomás Calvo Martínez construye un castellano mucho más articulado y traduce usía por entidad, que es como yo creo que se debería traducir. Pero verás, sea como fuere, lo que se está aquí viendo es que Aristóteles está reconociendo que cada ciencia tiene un método distinto. No sé si explico. Que puede que la física proceda por medio de, qué sé yo, la falsación de las hipótesis a futuro, pero la biología no procede de esa forma. Es decir, con la teoría darwiniana en la mano, tú no vas a predecir cuál va a ser la próxima mutación que se va a imponer en el África
yo qué sé, entre los roedores del África subsahariana. ¿Bien? ¿Se entiende? Es decir, hay ciencias que proceden por medio del catálogo, otras que proceden por medio de la predicción y la hipótesis, otros que proceden, qué sé yo, por la diferenciación entre géneros y especies. ¿Se entiende? ¿Bien? Para Aristóteles, un cierto grado de imprecisión permite ser más preciso en determinadas disciplinas. No se puede exigir el mismo grado de precisión en la lógica que en la ética. ¿Bien? Y esto es un poco lo que se está más o menos aquí sugiriendo, aunque como veis, también se está trayendo a colación la cuestión de la retórica. Es decir, que hay públicos que no soportan la precisión, otros que no soportan la laxitud, otros que tan solo atienden cuando se les habla en matemáticas y otros que tan solo atienden cuando se les habla en poesía. ¿Bien? Y de ahí que Suárez y Aristóteles con él, previamente, digan que es imposible pretender hallar a la vez la ciencia y el método de la ciencia, los instrumentos por los cuales se va a persuadir al auditorio sobre lo que se está enseñando y el conocimiento concreto de lo que se está enseñando. Tan solo hay ciencia cuando se sabe que se sabe. Esto lo dice Suárez, simplemente es una evidencia, una tesis clásica de la filosofía. La idea de que la ciencia es un saber de segundo grado, es un saber reflexivo que consiste en ser consciente de lo que uno ya tiene, de lo que uno ya sabe. Abundando más, la distinción entre metafísica y dialéctica, Suárez va a decir que la metafísica trata de las distinciones de las cosas tal como son en ellas, y la dialéctica, en cambio, del modo de concebir y explicar las divisiones de las cosas. Como veis, aquí hay una concepción de la dialéctica, insisto, particular, pero todavía dentro de esta tradición aristotélica. Sección quinta. En la sección quinta, Suárez comienza diferenciando entre la teología y la metafísica. La teología, a través de la fe, revela tanto las verdades especulativas como las verdades prácticas. Discurre considerando a Dios no solamente como fin último, en un sentido especulativo, sino también moralmente expone cuál es el orden de los medios que se deben ejercitar para alcanzar ese fin último, que es la contemplación del rostro de Dios en el más allá. Frente a la teología, la metafísica no parte de Dios en tanto que Dios en sí mismo, sino que procede de abajo para arriba, vamos a decirlo así, por medio de la luz natural, abrazando a Dios no en tanto que deidad, sino en tanto que ente. A Dios lo considera tan solo especulativamente, como mucho, como fin último y bien supremo, siempre y cuando, como estamos viendo, lo verdadero y lo bueno sean atributos trascendentales de todos los entes. Y dice Suárez, se aborda desde la metafísica más bien la cuestión de la existencia de Dios más que de su esencia. La esencia de Dios es un objeto de tratamiento teológico frente a su existencia, que puede ser un objeto de tratamiento metafísico, como veremos cuando lleguemos a los capítulos de Dios, que todavía nos queda mucho trayecto. Ni siquiera, dice Suárez, la metafísica investiga a Dios como fin último, ni cómo puede el hombre alcanzar ese fin último, ya que eso cae bajo el plano de la filosofía natural o de la física. Aquí, como veis, Suárez está cortando por lo sano y muchas cosas que tradicionalmente se consideran parte de la metafísica, pues él las está segregando para la filosofía natural o para la teología. Una vez diferenciada la teología de la metafísica, Suárez se plantea, vuelve otra vez a este asunto de si la metafísica es la sabiduría natural o no. Porque claro, si la teología ofrece tanto las verdades especulativas como prácticas acerca de Dios, y Dios es el primer principio, la causa última, y además la fuente de todo bien y felicidad, pues entonces la sabiduría natural es la teología, no es la metafísica. Empieza abordando este tema de una manera muy inteligente, estableciendo diversas acepciones de sabiduría. Va aquí Suárez súper fino. Dice lo siguiente: en este punto hay que advertir que si atendemos al lenguaje vulgar, parece a veces que con este nombre de sabiduría se significa no ya un hábito concreto del entendimiento, sino una cierta rectitud de la inteligencia para juzgar bien sobre todas las cosas, la cual surge con la perfecta consecución de todas las ciencias, de igual modo que la justicia, en una de sus acepciones, no significa un hábito en particular, sino la armonía y rectitud de todas las virtudes de la voluntad. Y a esta acepción de la sabiduría parece que se acomoda muy bien aquella descripción de Cicerón: la sabiduría es la ciencia de todas las cosas divinas y humanas y de las causas en las que se contienen tales cosas.
Y en el mismo sentido, parece que han hablado los antiguos filósofos que decían que pertenece a la razón de la sabiduría el ser conocimiento de todas las cosas, incluso hasta de sus últimas especies y propiedades. Y esto no lo alcanza una sola ciencia, sino la colección de todas ellas. Más todavía, si se trata del hombre, ni siquiera con todas las ciencias juntas puede lograr un conocimiento tan exacto de todas las cosas, y por esto decían ellos mismos que en el hombre no existe una sabiduría verdadera, sino solo aparente. Nosotros, en cambio, afirmamos, como más conforme a la verdad, que existe en el hombre una verdadera sabiduría, aún en el plano natural, pero que es humana y por tanto muy limitada. Bien, empieza, podemos también existe en todas las lenguas europeas una distinción entre sabiduría y conocimiento. Se entiende tradicionalmente que la sabiduría tiene que ver con lo práctico y lo teórico, frente al entendimiento del conocimiento, que sería un conocimiento factual, empírico o puramente teórico. ¿Bien? El sabio, frente al erudito o al científico, sería aquel que no simplemente tiene un montón de tablas, ecuaciones, estadísticas en su cabeza, sino que sabe regirse también prácticamente. ¿Bien? Y esta es la primera acepción de sabiduría que se maneja inicialmente. La sabiduría como una rectitud de la inteligencia para juzgar bien sobre todas las cosas. El sabio lo sería de todo. No se puede ser sabio de lo particular. No se puede... frente al sabio estaría el Fachidioten, el idiota especializado, que llaman se llama en alemán. De hecho, la teoría clásica, platónica, como vamos a ver en la apología, es que los políticos, los artesanos, los poetas y también los científicos son Fachidioten, son científicos idiotas, que están especializados en lo suyo, en lo propio y en lo particular. Idiotés es el que está interesado solo en lo suyo, en lo particular, en el bosón de Higgs, y todo lo demás me da igual. Trump, el cambio climático, todo eso me da igual. Yo me centro en mi pequeño campo, en mi pequeña área. Pues bien, frente a la ciencia como conocimiento concreto y detallado, la sabiduría aparentemente pues sería esa rectitud de la inteligencia. Y establece un paralelismo muy interesante con la justicia. Claro, la justicia se puede entender en dos acepciones. La justicia como pura proporcionalidad, dar a cada quien lo suyo, o retributiva, restablecer aquello que se ha sido sustraído, o se puede entender en un sentido supremo, la justicia como virtud ética absoluta. El justo es al mismo tiempo el prudente, el cauto, el moderado, no solamente es aquel que le da a cada quien lo que es suyo. ¿Bien? Ahora bien, lo que la crítica aquí de Suárez es brutal. Este concepto de sabiduría vulgar presupone un conocimiento de todas las cosas, pero ese conocimiento de todas las cosas es imposible. Ni siquiera con todas las ciencias, dice Suárez, se alcanzaría esa presunta rectitud de la inteligencia para juzgar en todas las cosas. Frente a esa concepción delirante de la sabiduría, lo que dice Suárez es que existe una verdadera sabiduría humana, ahora sí, limitada. ¿Cuáles son las condiciones de esta sabiduría que se identifica con la metafísica? 1. Que se ocupa en cierto sentido de todas las cosas, aunque no ofrezca una capacidad de juicio recto en todas ellas. 2. Que aborda las cosas más difíciles. 3. Que tiene un conocimiento claro y evidente, y esto es Descartes puro y duro. 4. Que es la más apta para ser enseñada. 5. Que apetece por sí misma. Y 6. Que dirige al resto de las ciencias. Bueno, entonces va Suárez piano, punto por punto, y primero aborda la cuestión de cómo puede ser posible que la metafísica, siendo específica, trate en cierto sentido de todas las cosas. Vale. Aunque no ofrezca un modo de juicio recto, porque por mucho que sepas qué es el ente en cuanto ente, sus modos, atributos y sustancias y categorías y demás, no por eso sabes si tienes que invertir en Bitcoin hoy o mañana, no sé si me explico bien. Ofrece una sabiduría en un cierto grado de abstracción y no desciende por debajo de él. Vale. La metafísica trata sobre todas las cosas, dice Suárez en 3 sentidos. 1, en un sentido confuso y común, en la medida en que trata al ente en cuanto ente, que como hemos dicho es un concepto abstracto y confuso. 2, en tanto que trata todas las cosas hasta sus diferencias y especies propias, es decir, en su grado de abstracción. Y 3, en la medida en que analiza las causas principales de las cosas, muy señalamente Dios. Vale. La objeción que se plantea a esta idea de que la metafísica trata de todas las cosas es que no es lo bastante sabrosa. Este es el adjetivo que utiliza. Dice literalmente en latín: non erit satis sapida scientia ut sapientia simpliciter posit appellari. No es lo bastante sabrosa esta ciencia como para considerarla sabiduría.
Claro, aquí Suárez está dándolo en el clavo con la etimología común de sabor y saber. El que sabe de las cosas también sabe cómo saben las cosas. Hay una vinculación muy estrecha entre el gusto, que también es una metáfora de la boca, entre el gusto para saber juzgar y el conocimiento sobre esas cosas. Suárez sugiere, evidentemente, que frente a la metafísica, que trata de todas las cosas en un sentido confuso y tan solo en un cierto grado de abstracción, pues coño, una ciencia más sabrosa y más suculenta, con más chicha, es la teología. Y vuelve una otra vez a esta cuestión sin terminar de resolverla. Realmente está planteada, pero no resuelta. La siguiente cuestión que se plantea es el tema de la certeza o incerteza, que como estamos viendo, o como sepáis a poco que hayáis estudiado Descartes, pues es un tema típicamente cartesiano. Para Descartes la certeza consiste en la claridad y la distinción. Pues bien, ¿hasta qué punto la metafísica es sabiduría y por lo tanto trata sobre cosas que son ciertas y evidentes, que son claras y distintas? Aquí Suárez distingue entre el orden de la exposición y el orden de la invención, el ordo inveniendi y el ordo exponiendi, o, por utilizar una terminología más contemporánea y demostrando nuevamente que esto no es un problema doxográfico, entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. En el contexto de justificación o en el orden de la invención, se podría pensar que la metafísica es la ciencia más cierta, porque trata sobre los primeros principios, que son simplicísimos, se asiente ante ellos sin dudarlo, etc. Pero en el orden de la exposición o del descubrimiento, resulta dificilísimo llegar a ellos. Como hemos dicho, los primeros principios no vienen al principio, llegan al final, se obtienen como una cierta conclusión. Claro, si la sabiduría tiene que ser máximamente cierta y evidente, entonces la candidata no es tanto la metafísica cuanto la matemática. Dice, las ciencias matemáticas parecen ser mucho más ciertas por partir de principios más evidentes y además clarísimos para nuestros sentidos. Y por ese motivo afirma Aristóteles en el libro segundo de la metafísica que cosas son conocidísimas por su naturaleza. Perdón, salto, es que pega un salto, pensaba que podía conectarlo, pero no. Esto por un lado, ¿vale? Las matemáticas aparentemente son más ciertas y evidentes que la metafísica, y el problema que se plantea respecto a la metafísica es esa, que aunque hay ciertas cosas que por sí mismas son evidentísimas, para nosotros, en tanto que partimos del conocimiento sensible, nos resultan muy abstrusas. Como hemos dicho, aunque la metafísica trata de lo inmóvil, tan solo puede acceder a ello, o de lo que carece de materia, tan solo puede acceder a ello por medio del movimiento. Y dice, del mismo modo que antes pudo deducir Aristóteles. Vale, y aquí ya sí que podemos leer el fragmento de Suárez, que está muy bien dicho. Y se confirma todo esto por el hecho de que el conocimiento humano comienza por los sentidos, y por ello recibe de los mismos su claridad y certeza. Por consiguiente, cuanto más alejado del sentido estuviese el conocimiento de las cosas, tanto menos cierto será. Y por lo tanto, del mismo modo que antes pudo deducir Aristóteles de este principio que esta ciencia era la más difícil, igual pudo colegir ahora que es la más incierta. Más todavía, parece que estas dos cosas, la dificultad y la incertidumbre, o al menos la menor certeza, se presentan siempre juntas. Por consiguiente, si esta ciencia es la más difícil, será consecuentemente la menos cierta. ¿Cuál es la solución que ofrece Suárez? Pues sorprendente, incluso para mí, que he leído 1000 veces sobre la influencia de Suárez en Descartes, el puto Deus ex machina, el mismo Dios que aparece en las meditaciones metafísicas, que Descartes podría haberlo subtitulado disputaciones metafísicas, French remix, porque es lo mismo, jodidamente lo mismo. ¿Cómo pasamos del yo cogito a la evidencia de que también podemos conocer el mundo? ¿Bien? Pues a través de un Dios que no nos va a engañar porque la mentira es un grado de imperfección. Dice, respondemos, por tanto, en primer lugar, que quizás en algún caso puede la metafísica humana ser más perfecta y cierta de lo que son las matemáticas. Pues aunque esta ciencia no pueda obtenerse tan perfectamente cuando se adquiere con las solas fuerzas naturales y el modo humano ordinario, atención, con todo, si alguna causa superior ayuda a nuestro entendimiento en el mismo discurso natural, o si la ciencia se realiza de modo sobrenatural,
aun cuando su objeto sea natural, puede entonces tal vez llegar a ser tan clara que supera las matemáticas. Esto es Descartes, señores míos. Descartes llega a la conclusión de que podemos conocer el mundo porque existe un Dios providencial que no va a mentirnos y que contribuye sobrenaturalmente como causa superior a garantizar el conocimiento de la realidad. Tal cual. Tal cual. Sorprendente, ya digo, porque mira que he leído sobre la influencia de Suárez en Descartes, pero nunca había visto este fragmento citado como tal. Así que bueno, tienen por lo menos esta novedad aquí. Sigamos con las disputaciones. ¿Cuál es la relación que existe entre la teoría y praxis? Entre el conocimiento metafísico y la prudencia, entre el imperio práctico y la dirigencia o dirección espiritual o especulativa. Pues bien, es justo la inversa a la concepción contemporánea, ¿no? Para la concepción contemporánea, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de maneras diversas, lo que hay que hacer es transformarlo, ¿no? Aparentemente, el conocimiento teórico simplemente sería un medio para el fin que consiste en la transformación del mundo. Sin embargo, para los clásicos es al revés. La prudencia se subordina al intelecto y es por medio de la serenidad, la moderación y el autocontrol que el ser humano puede realizar sus fines últimos, que consisten en aspirar al saber. La sabiduría es el fin y la prudencia es el medio. La praxis es el medio por medio del cual se alcanza la teoría. Aquí, evidentemente, Suárez se está apoyando en la frase de Aristóteles: todos los seres humanos tienden por naturaleza al saber, está en la metafísica, frase que Suárez interpreta de una manera muy bonita en la última sección de las disputaciones, que no sé si a glosarlas porque voy un poco mal pillado de tiempo. Si no, les recomiendo que, si solo tienen tiempo para leer una parte de una sección de una disputación de Suárez, mira que se lo estoy poniendo fácil, lean la sección sexta de la disputación primera, porque es una sección muy bonita donde Suárez además aborda cuestiones como si las moscas tienen memoria y las abejas oído, y otra serie de cuestiones que suenan muy frívolas, pero que en realidad son esenciales, por ejemplo, para construir una estética a la altura de nuestro presente. Y aquí yo meto un link, si se quiere, al vídeo de una charla reciente que yo di sobre la estética de lo cotidiano, y no voy a entrar en más detalles. Entonces, esta es la posición de Suárez. La teoría es el fin al que se subordina la praxis. Una vez puesto esto, se regresa otra vez al que, como ustedes están viendo, es el tema secreto de esta disputación. Esta disputación no trata tanto sobre el objeto de la metafísica, sino sobre la relación entre la metafísica y el resto de las ciencias. Una y otra vez vuelve Suárez a la cuestión de cuál es la relación entre la metafísica y las ciencias prácticas, en este caso. Dice lo siguiente: según el orden racional debido, no hay que subordinar las buenas costumbres a la ciencia, sino la ciencia a las buenas costumbres. Y por consiguiente, aquella ciencia que procura las buenas costumbres debe mandar sobre aquella que se detiene en la sola especulación. Claro, ¿acaso esto no entra en contradicción con lo que se ha dicho previamente? A saber, que la prudencia se debe subordinar a la especulación, que el fin último del ser humano es la contemplación teórica del mundo. Bien, aquí Suárez distingue dos cosas. Uno, los fines propios de la ciencia, que son la verdad, y los fines accidentales o accesorios, pues la forma bondadosa o no que se tenga de utilizar la ciencia. Ejemplo que podríamos poner, pues qué sé yo, todo lo que ha sido el desarrollo de los estudios, pues la pura bomba atómica casi podríamos poner como ejemplo máximo, ¿no? Que al mismo tiempo que aquellos hombres hicieron su trabajo en un sentido, EMIC hicieron su trabajo muy bien, pues ETIC podríamos decir que hubiera estado mejor que lo hubieran hecho mal, no sé si me explico, que para esos fines últimos de tipo práctico es mejor ser mal científico, ni siquiera estar subordinado a esa finalidad. Vale. Lo que evidentemente Suárez no se planteaba este tipo de cuestiones, sino que viene simplemente a concluir que lo sustancial de la ciencia son sus fines propios, la contemplación de la verdad, mientras que lo segundo es puramente accidental. Y aquí introduce una distinción buenísima, que yo creo que puede ser absolutamente pertinente para el presente, que es la diferenciación entre ciencias subordinadas y subalternadas o subalternas. Esta es una distinción que introduce él casi de chiripa, que yo creo que tiene que ver, aunque hay un fragmento concreto de Suárez que en esta sección, la sección quinta, donde parece que está estableciendo esa distinción, pero no queda del todo claro. La distinción entre ciencias subordinadas y ciencias subalternadas o subalternas sería la siguiente.
esto es una mala interpretación mía, lo reconozco. No es una cosa que esté en Suárez. Esto es algo que yo he visto ahí y que me ha dado mucho que pensar. Y volvemos a lo mismo. Toda la historia de filosofía es un constante malentendido, malas traducciones y demás. En un primer momento, cuando estaba leyendo el texto, pensaba que era una mala traducción de los traductores al castellano. Porque, por ejemplo, los traductores al castellano llegan a un momento a traducir algo así como: la metafísica es la ciencia del ente en cuanto ente que prescinde de la materia según el ser. Y digo, ¿cómo que prescinde? Si prescinde, entonces el ente es preciso. Y fui abajo y vi que el verbo que estaban traduciendo como prescinde era abstract. Vale, que abstrae de la materia según el ser. Ahí ya te quedas tranquilo y calmado, ¿no? Pero aquí me di cuenta que no. Pensé que era simplemente que estaban, para no decir subalternada, que suena muy mal, pues que están traduciendo por subordinada. Pero no. El propio Suárez diferencia entre subalterno y subordinado. Vale, ¿cuál sería la diferenciación? Y la diferenciación un poco yo la traigo al presente, la diferenciación que establecen los marxistas culturales entre clases dominantes y clases dirigentes. Las clases dominantes son aquellas que tienen subordinados, es decir, que dominan sobre los demás con el poder fáctico, frente a las clases dirigentes que tienen subalternos. Y los subalternos están ordenados o dirigidos hacia los fines que plantean esas clases dirigentes. Pues una clase dirigente sería aquella que tiene la hegemonía cultural, frente a una clase meramente dominante, que sería aquella que simplemente tuviera los aparatos represivos del Estado, pero que no tuviera ninguna legitimidad fáctica. Pues podríamos decir, ejemplos de política española actual siempre son muy polémicos, pero voy allá. Podríamos decir que el Estado español en Madrid tiene una cierta función dirigente, mientras que en Cataluña podría tener una función meramente dominante, ¿vale? Vale, entonces, ciencia subordinada es aquella que está ordenada propia y formalmente, que es dirigida por medio del imperio práctico hacia determinados fines. Así es como la prudencia dirige al resto de las ciencias. Frente a la ciencia subalterna o subalternada, que es aquella que depende de otra ciencia por la naturaleza de las cosas, tomando la evidencia de sus primeros principios de esa otra ciencia. Así, la ciencia subalterna sería aquella que cuyos principios son evidentes e inmediatos gracias a las conclusiones de la ciencia superior. ¿Se entiende? Vale. Me van a perdonar aquí. Entonces, aquí tengo y Suárez expone por qué a su juicio la metafísica no es una ciencia subalternante. Porque la metafísica no dirige a las ciencias ni en el sentido de la dominación ni en el sentido de la subalternación. Vale. Voy a leerlo también porque es una cita bastante extensa e interesante, que da mucho que decir, y ya con esto voy terminando. Esto es el parágrafo 51. Parágrafo 51 de las disputaciones metafísicas. Aquí es donde está planteado lo de la subalternación y subordinación, que me parece una distinción maravillosa. Dice: en primer lugar, no hay ninguna ciencia que dependa totalmente en su ser de la ciencia de la metafísica, por no depender de ella en toda la evidencia y certeza de sus principios. Tienen, pues, sus principios inmediatos e indemostrables, directa y ostensiblemente, lo cual basta para que su evidencia pueda originarse inmediatamente del hábito de los principios, cosa que basta para demostrar la verdadera ciencia. En efecto, aunque la metafísica pueda demostrar de algún modo aquellos principios, sin embargo, tal demostración no es absolutamente necesaria para formar un juicio evidente de ellos, ya que por sus mismos términos pueden ser conocidos con evidencia, y además porque aquella demostración no es propiamente a priori, sino por reducción al imposible o a lo sumo por alguna causa extrínseca. Por su parte, los objetos de las ciencias inferiores no están subordinados accidentalmente al ente o a la sustancia, sino por sí mismos y esencialmente, como se ve claramente en el ente natural, que es el objeto de la filosofía, y en la cantidad, que es objeto de la matemática. Y la razón de esto es que bajo el ente nada queda contenido accidentalmente sino sustancialmente, y si hay alguna ciencia que se ocupa de algún ente de razón, esta de ningún modo quedaría subordinada a la metafísica en cuanto trata el ente real, porque el ente de razón como tal no está contenido en el ente real, sino que es algo primariamente diverso. Sin embargo, en cuanto que la metafísica trata también del ente de razón, entonces cualquier ente de razón, no accidentalmente sino esencialmente, queda subordinado al ente de razón como tal que el metafísico estudia. Como ven, el primer párrafo trata sobre el tema de la subalternación y el segundo trata sobre el tema de la subordinación. Está tratando de dos cosas distintas, aunque yo todavía no yo tengo que volver sobre esto porque todavía no lo he terminado de captar. Lo que he entendido, la metafísica evidentemente no tiene ciencias subalternas, por lo que hemos dicho previamente, porque si las ciencias
fueran subalternas de la metafísica, entonces primero tendríamos que estudiar metafísica para conocer el resto de ciencias, cuando no es así, sino que las propias ciencias establecen sus principios y sus objetos, y aun cuando, esto es muy interesante, la metafísica puede demostrar esos principios, lo hace de manera extrínseca, no a priori, sino por reducción al absurdo. Y aquí esto es interesante porque Suárez diferencia entre la demostración a priori y la demostración al absurdo, por reducción al absurdo, cuando tradicionalmente se entiende que una de las formas canónicas de la demostración a priori es la demostración por reducción al absurdo. De hecho, en matemáticas, como he sabido, hay una distinción entre demostraciones constructivas y no constructivas. Las demostraciones no constructivas son normalmente las que parten de la hipótesis contraria y reducen al absurdo. Es una demostración tradicionalmente a priori. Pero aquí él establece esa distinción interesante. Podemos decir simplemente que la metafísica demuestra negativamente los principios, demuestra cómo las alternativas no son viables, pero no los demuestra positivamente, como sí que hacen las propias ciencias. Luego, continúa con el tema de la subordinación y habla principalmente del ente razón, que como hemos visto, es un tema que va a abordar tangencialmente porque hay una cierta analogía entre los entes reales y los entes de razón. Y por ese motivo, la última disputación, la 54, trata sobre los entes de razón. Bueno, esto es un poco lo que quisiera exponerles. Como ustedes están viendo, he ido casi párrafo por párrafo, creo que era lo más pertinente. Simplemente sugerirles la gran potencia que tiene esta distinción que acabamos de desenterrar. O sea, aquí esto es como si acabáramos de sacar la calavera de un eslabón perdido, ¿vale? Porque esta distinción entre ciencias subordinadas y ciencias subalternas es que es el tema que está al pie de la calle en filosofía política. Y aquí quisiera simplemente recordarles un texto del clásico de los estudios postcoloniales, que es el texto de Gayatri Spivak. ¿Pueden hablar los subalternos? Pues bien, Gayatri Spivak, que es una discípula de Jacques Derrida india, llegó a la conclusión de que no, de que los subalternos siempre que se expresan en el lenguaje de los dirigentes. La semana pasada yo estaba entrevistando justamente a Rejón, que maneja mucho esta teoría gramsciana, según la cual las demandas más eficaces son las que se expresan en el términos del lenguaje del poder. Es decir, las críticas más potentes al status quo son aquellas críticas que utilizan el lenguaje del status quo para demandarle y para criticarle por no haber cumplido los propios criterios de validez que ellos mismos habían establecido. ¿Bien? Según vuestro pacto social, el estado de bienestar tiene que ofrecer esto y aquello, pero según vuestros propios criterios no estáis cumpliendo con vuestro lenguaje. Los subalternos, por definición, son aquellos que hablan el lenguaje de sus dirigentes, que igual que las ciencias subalternas son aquellas que parten de los principios que le dan las ciencias subalternantes. ¿Bien? Un ejemplo también de política muy sencillo. ¿Qué ha sido más demoledor para la imagen pública de Podemos? ¿El haber purgado a todos los errejonistas o el casoplón en Galapagar? El casoplón, porque el casoplón era una contradicción respecto a sus propios principios. De los comunistas sabemos que ya sabemos perfectamente que los comunistas se van a ir purgando entre ellos hasta que tan solo quede el jefe final. Pero lo que evidentemente es una contradicción respecto a una cierta ideología de los de abajo, populista y demás, es que el dirigente amado líder, pues en vez de querer acabar con la trama, la élite, la casta y demás, se quiere incorporar a ella comprándose una casa en uno de los barrios más pijos de Madrid. Bien, entonces, aquí quisiera terminar, como digo, me queda por comentar simplemente la sección sexta, una sección sexta en la que principalmente lo que hace Suárez es analizar la frase esta de Aristóteles de que todos los hombres tienden por naturaleza al saber. Y lo que hace es analizar qué concepto de naturaleza está ahí manejando. Porque claro, ya en época de Suárez era evidente que no todos los hombres tienen avidez desde la cuna por el conocimiento, la sabiduría y la ciencia. El concepto, y establece una distinción ahí entre apetitos innatos y apetitos ilícitos. Y bueno, sin más, yo lo recomiendo que lo lean porque está bastante bien. La conclusión más o menos a la que llega es que lo natural no tiene por qué ser lo innato, es decir, que puede haber ciertos apetitos adventicios que hayan llegado más después por medio de la cultura y no de la naturaleza, que sin embargo se convierten naturales pues por la propia inculturación o lo que sea. Yo creo que para respetar los 10 minutos de pausa, salvo que ustedes tengan una pregunta, pues vamos a hacer aquí pero seguro que hay alguna pregunta ahí. Quería preguntar, cuando se hablaba de que en filosofía, pues para no dedicarnos a sociología, psicología, filosofía mundana,
y conocer las ciencias. Y luego, por otro lado, has dicho que las propias ciencias ya se distinguen entre sí. Y entonces, ¿a qué se debería dedicar la filosofía? Entonces, para no ser un facidiot, ¿cuál es la labor, la tarea? Loco, no te lo voy a responder. ¿No? Si lo supiera no lo diría, ¿no? Ese es el secreto del mago, por así decir. Yo qué sé, o sea, aquí lo que estoy simplemente es exponiendo, evidentemente, las diversas posiciones, la definición de la filosofía y de los objetos de la filosofía, es que esto da para un curso, no sé si me explico. Entonces aquí simplemente lo que estoy viendo es cómo Suárez, desde luego, plantea el problema. La solución no te la puedo ofrecer yo ni te la va a ofrecer nadie. Hay muchas posiciones, evidentemente. La de Suárez está clarísimo. Hay un objeto propio de la metafísica, la mía también está un poco por esa línea. Es decir, el ente, lo uno, lo bueno, lo que te he dicho, las ideas, la idea de fuerza, esa posición, digamos, clásica, de que hay una serie de realidades objetivas que puedes estudiar por la filosofía y que no son ni de humanidades ni de ciencias naturales, es la posición que yo también más o menos sostengo. Como bien sabes, por la herencia esta escolástico buenista de la que yo provengo. ¿Alguna otra pregunta o cuestión? Sí. Me gustaría preguntarle en la distinción abstracción-precisión si decimos que abstracción se trata de metafísica y el propio Suárez dice que la teología no forma parte de la metafísica, entonces por contradicción se podría decir que la teología está en el ámbito de la precisión. Bueno, la cuestión es que, claro, de Dios, si tuviéramos una ciencia, si tuviéramos un conocimiento sobrenatural de Dios, Dios tiene un concepto preciso, evidentemente, pero de él tan solo tenemos un concepto abstracto porque lo conocemos por dos vías, la vía de la fe y la vía de la luz natural. Esa es la posición clásica escolástica. Es decir, Dios es simple en sí mismo, pero nosotros tan solo podemos comprenderlo como complejo, como plural, como tripartito y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, para Suárez, evidentemente, Dios como objeto de la metafísica es un objeto abstracto y como objeto de la teología también sería un objeto abstracto. Porque la fe no ofrece un conocimiento preciso de sus objetos, sino, de nuevo, pues, eso, abstracto. Pero vamos, la distinción a mí me parece buenísima y por eso la recomiendo utilizar muy a menudo, sobre todo para aquellos que confunden lo preciso con lo abstracto, que son dos cosas completamente distintas. ¿Alguna otra? Porque el concepto de triángulo podría decir que es un concepto abstracto, pero no, o sea, los triángulos están precisados, otra cosa es que estén en un plano que no es el físico en el que nos movemos mundanamente. ¿Alguna otra cuestión o pregunta? ¿No? Vale, pues nada, venga, vamos a hacer la pausa.